publicar Mondadori su primer libro en castellano. Y con el paso de los años llegué a creer que los lectores de este escrito tan especial eran como una especie de club absolutamente oculto, y que resultaba muy difícil, ¿no?, congregar a más de 2 o 3 personas. De hecho, yo desde el año 2003 sí he ejercido una especie de apostolado de la escritura de este señor, con muchos tipos de lectores, y la verdad es que ha sido difícil. Yo creo que habré convertido el ratio será 1 de 10, ¿no? Te devolvían el libro, bueno, pues por supuesto, siempre regalando libros o prestándolos, ¿no? Te devolvían el libro, tú veías que estaba exactamente igual de nuevo que tú lo habías dejado, y te decían el tipo de adjetivos era curioso, diferente. Decimos, que diferente siglo. Y bueno, yo creo que para hablar tanto de este autor como de esta novela en concreto, que mejor, y por eso que mejor que Javier, a quien todos conocéis, que bueno, básicamente ha sido el artífice de que todos los que estamos aquí y todos los que no están aquí pero lo han leído y son amantes de la escritura de Wallace, pues lo seamos, ¿no? Nada, voy a dejarle paso a él, que trae unas noticias que nos cuente. Sí, yo soy históricamente hablando el segundo traductor de David Foster Wallace, tú eres el tercero. Y bueno, en realidad, y de hecho lo que estamos haciendo aquí, y yo creo que debe de ser probablemente la primera presentación de un libro de David Foster Wallace en Barcelona, excluyendo las conversaciones. O sea, sí, no, vamos a presentar un libro de él, porque como sabéis las traducciones normalmente no se presentan a menos que esté el autor. Lo de que lo presente el traductor, pues, en detrimento, en este caso necesario, porque ya no hay autor, pero en circunstancias normales. De todas maneras, bueno, no se ha presentado nunca ningún libro, particularmente porque cuando se hizo el congreso de Next Generation aquí en Barcelona, en el 2002, qué tiempos aquellos de la Next Generation, que me parece mentira, me acuerdo todavía, lo invitaron a venir y él se negó. Ya por entonces, por lo visto, tenía bastantes problemas personales y no viajaba. Por lo tanto, y en aquel momento estábamos presentando, si no me acuerdo mal, entrevistas breves o La niña del pelo raro, no recuerdo cuál fue, en el 2002. Pero bueno, sí, es por lo menos la primera presentación que yo creo que ha habido en Barcelona de ningún libro suyo. A mí me gustaría empezar diciendo, básicamente contando mi vivencia del libro y lo que pienso de él, sacar un poco mis 3 o 4 ideas y sacarlo de delante para que podamos conversar. Creo que también, como él ha dicho, el tema de los lectores de David Foster Wallace son en cierta manera, o al menos son percibidos como una comunidad, sino como un club, como una comunidad de gente que tiene en común el hecho de haber sido capaz y haber disfrutado de sus libros, etc. Por tanto, yo creo que en realidad es una buena ocasión también para conversar entre los que habéis venido. Sé que varios de los que estáis aquí sois no solamente lectores, sino escritores y gente que ha vivido de forma muy intensa, ¿no?, la literatura de Wallace. Yo, bueno, he leído estos días una gran parte de la novela que leí en los 90 cuando yo descubrí a Wallace. El descubrimiento por mi parte de Wallace fue realmente casual, en el sentido en que quien descubrió en España a Wallace, si se puede decir esto, fue Claudio López. Él en aquellos años estaba muy interesado en, como sabéis, en rellenar un espacio de mercado que no existía, que era el espacio de la narrativa americana, de los autores, pues, de su generación, ¿no?, de la generación de Claudio. Autores nacidos en los 60, por entonces había muy poco publicado en España, en español. Se conocía bastante narrativa norteamericana, pero las editoriales españolas todavía no se habían atrevido realmente. Lo que se conocía entonces era muy todavía Pynchon, Salinger, Roth, ¿no?, todos los escritores, digamos, de los años 50 y 60, pero no había realmente
una editorial que cubriera ese espacio, ¿no? Y él pensó que este era un momento, entre las cosas, para introducir a David Wallace. Él era muy consciente de lo difícil que iba a ser publicar en España Wallace, de lo difícil que iba a ser venderlo. Incluso yo creo que gran parte del evento mediático que fue Next Generation fue una forma de introducir a Wallace. No solamente a Wallace, él también estaba muy obsesionado con Jonathan Lethem, con Michael Chabon, una serie de autores a los que él veía lo que serían lo que después ya conocemos como la generación de Franzen, de Wallace, todo esto, ¿no? Que entonces no existía aquí. Y paradójicamente, y eso es algo que yo de lo que he sido bastante consciente, hay toda una generación de lectores y hay toda una generación de escritores que han entrado en una serie de temas y han entrado en una serie de manifestaciones literarias y lo han vivido a partir de Wallace, cuando en realidad, es decir, el éxito editorial de David Foster Wallace en España, pese a ser restringido, porque evidentemente es un autor que no vende muchos miles de libros, pero sí ha representado para muchos lectores españoles, yo creo, lo que podría haber sido, por ejemplo, Del Hilo, o podrían haber sido otra serie de autores que se publicaron aquí en España, quizá con anterioridad, pero tuvieron mucha menos repercusión. Pero quiero decir que es un lenguaje literario que viene de muchos lugares, evidentemente, pero este tipo como de lenguaje post-pinchoniano, post-nabokoviano, más, digamos, más formalista, más académico, en muchos sentidos, yo creo que entró en España por Wallace, o al menos llegó a nuestra generación por Wallace. Después de releerme la Escoba del Sistema, a mí tengo que decir que me ha sorprendido la forma en que la he vivido esta vez, porque siempre tuve al menos la impresión de que la Escoba del Sistema era en gran medida Wallace antes de Wallace. O sea, evidentemente todos estamos un poco condicionados por el hecho de que sabemos que esta novela fue, digamos, una novela escrita durante cuando era muy joven, evidentemente. También es una tesis doctoral, en cierta manera. Si alguien puede creerse que esto es una tesis doctoral, me imagino, por ejemplo, la situación de mí mismo o de cualquiera que aquí fuera con esto, como ha sido una tesis doctoral, ¿no? Y es esto. Evidentemente no sé si tendría dificultades, pero al menos en su contexto lo consiguió hacer y me parece fascinante. Pero es cierto que La Escoba del Sistema siempre ha tenido este aura, ¿no? De ser un poco una novela todavía muy derivativa, una novela muy pinchoniana, una novela donde los grandes temas de Wallace todavía no están, o al menos la atmósfera que después poco a poco fue creando. Es decir, si vemos, por ejemplo, la carrera de Wallace, es una carrera que tiene un itinerario muy claro, en mi opinión. Es un itinerario hacia el ensimismamiento, en muchos sentidos, y también hacia una serie de refinamientos, una serie de críticas morales que él introdujo en su obra, ¿no? Los grandes temas de Wallace para mí son, en primer lugar, hay una crítica de la masculinidad bastante constante en todos los libros, que incluso, por ejemplo, en entrevistas breves se convierte casi en una sátira, ¿no? De la masculinidad. Hay una crítica también muy importante de lo que son las relaciones humanas, las relaciones sociales. Hay toda una especie de ataques pues contra el solipsismo del individuo en la sociedad contemporánea, contra esta especie como de negativa a entregarse a los demás, la crítica de la ironía. Hay también una crítica de la posmodernidad, entendido como relativismo moral, etc. Toda esa serie de elementos que tú antes, por ejemplo, me hablabas de La Escoba del Sistema, un poco como una novela rusa. A mí, por ejemplo, me parece que hay una conexión, no sé si implícita, explícita, no sé si errónea, pero creativamente errónea, entre Wallace y la literatura rusa, y viene por eso, por el moralismo, es decir, por este tipo de literatura muy comprometida con una crítica de una serie de elementos que forman en realidad el espíritu de la época, ¿no? Todo esto, en realidad, uno podría argumentar que no está en La Escoba del Sistema. Es un libro, por ejemplo, que ahora cuando lo he releído me ha chocado lo increíblemente a la contra que está escrito, a la contra del momento en el cual él apareció, ¿no? En contra, por ejemplo, de la idea de un joven escritor, de lo que era una idea de un joven escritor en los 80 en Estados Unidos. Él, por ejemplo, siempre fue un acérrimo enemigo e incluso publicó artículos sobre el tema
en contra de todo el minimalismo de Bret Easton Ellis, que él consideraba que era un minimalismo ético también, que era una especie como de celebración de la falta de valores, etcétera, y que tenía una traducción literaria en este tipo de libros, ¿no? Que él consideraba, obviamente los consideraba fáciles comparado con lo que él hacía, los consideraba casi malignos en el sentido hay también un gran elemento, y esto también me sorprende mucho, que no se haya escrito más, un elemento de puritanismo en la obra de Wallace, que por ejemplo ahora que estoy traduciendo Both Flesh and Blood, ahí en este libro para mí es en el que más claramente se ve, ¿no? Un poco, yo creo que algo que él en vida no había llegado a publicar de forma tan explícita, pero en este libro se puede ver, ¿no? Este elemento puritano, este elemento de, por ejemplo, su visión sobre la pornografía, su visión sobre las relaciones sexuales, etcétera, que esto es muy chocante para mí, ¿no? Incluso en este libro nuevo hay un ensayo sobre el SIDA que es atroz, o sea, básicamente el tío celebra en cierta manera, de manera muy retorcida, el SIDA como castigo. No como castigo, pero sí como la oportunidad, por ejemplo, para que vuelva a entrar, digamos, en las relaciones sexuales algo que se había perdido, ¿no? Un poco la fidelidad, el respeto, o sea, unas cosas que dices. Es realmente algo que se podría leer de manera un poco, no sé, a mí no lleva a escandalizarme, pero tiene algo de esto. Como digo, está escrita muy en contra de todas las convenciones de su momento. Para mí también hay una cuestión que es muy interesante también aquí, que es que Wallace, que se crió, prácticamente nació en el mundo académico, él se posicionó, en cierta manera, ya con la escuela del sistema, en un lenguaje literario y sobre todo en una forma de relacionarse con el lector, que era una vindicación implícita un poco de la otra parte, ¿no? De la parte que no era tan mediática, de la parte que no era minimalista, que no era el Brad Pack, que era la parte de la narrativa más académica, ¿no? En los 80, y yo creo que nace en América, aunque ya existía desde décadas anteriores, la novela académica, la novela, por ejemplo, de ambientación académica, la novela que trataba, digamos, cuestiones relacionadas con la teoría literaria o la filosofía o el lenguaje. Esto en los años 80 sea un fenómeno, en mi opinión, a pesar de que es una tradición, como digo, ya viene de Nabokov y viene de una serie de autores muy claros, hay cierto como encastillamiento de la narrativa académica, de lo que conocemos aquí también como la narrativa postmoderna más académica, en departamentos de universidades. Hay muchos autores de esta época que ya viven en la universidad, en el campus de la universidad, escriben novelas de 1000 páginas, ¿sabes?, sobre cuestiones, ¿sabes?, cuestiones filosóficas, siempre con un profesor de universidad, etcétera, y sus alumnos, y bueno, este tipo de narrativa que es muy de esa época, en mi opinión. Y pese al hecho de que en cierta manera toda la obra de Wallace se puede entender como una síntesis entre esa narrativa más académica o más cerebral y algo más que él buscó siempre, la escoba del sistema, en mi opinión, ya es un gesto que dice mucho, ¿no? También es un gesto de autoridad. Esto a mí me parece muy importante en la obra de Wallace. Por ejemplo, hace poco yo conversaba con alguien acerca de lo que es el canon de la obra de Wallace, ¿no? Por lo cual será recordado, cuál es el centro de su obra, ¿no? Evidentemente, por una cuestión de magnitud y por una cuestión histórica, La broma infinita es un libro que probablemente será siempre el libro más recordado y más vendido de él. Pero es cierto que hay un elemento en el cual Wallace siempre, y en ese sentido yo creo que era un escritor extremadamente competitivo y un escritor siempre en búsqueda de crearse un espacio y de imponer con su autoridad como escritor un espacio para sí mismo dentro de su generación y dentro del mundo literario americano. Ya cada una de sus novelas fue como un gesto de autoridad más grande, en mi opinión. La escoba del sistema es obviamente una novela atrozmente ambiciosa y atrozmente compleja para ser hecha por un estudiante de 20 años. Esto cualquiera lo puede ver, aunque él fuera un friki y un cerebrito y lo que queramos, pero hostia, es una novela que en realidad, o sea, para ser una primera novela es atrozmente ambiciosa y busca atrozmente una importancia, ¿no? Y de hecho, eso también condiciona un poco, en mi opinión, su recepción. Por ejemplo, yo recuerdo algunas críticas que tuvo esta novela, la del New York Times, etc. Y hay como, digamos, sus gestos de autoridad sucesivamente fueron generando, no gestos de rechazo, pero sí gestos como de, bueno, tenemos un autor
que está aquí, digamos, sorprendiéndonos, asombrándonos con su capacidad, pero es como si en cierta manera siempre hubiera habido una especie de recelo respecto a este escritor, ¿no? De ahí esta fama, por ejemplo, de escritor demasiado inteligente, demasiado ambicioso, que se pierde en su propia inteligencia, etcétera, en su propia cerebralidad. Sus libros se basan en premisas que muchos no entendemos, porque él ya de entrada está hablando de Wittgenstein y de cosas así, ¿sabes? Evidentemente, la escoba del sistema es un gesto de autoridad en ese sentido muy importante, ¿no? Pero es que después La broma infinita lo fue más todavía. Es decir, cada novela fue como a intentar hacer algo más, lo cual demuestra que en realidad él lo que quería era ser un gran novelista. Es decir, él consideraba que la novela era su tarea central, ¿no? Paradójicamente, de un gesto de autoridad descomunal como fue La broma infinita, ya pasó a otro intento de escribir otra novela mucho más larga y mucho más compleja, que sería El rey pálido, que en realidad es una novela de la cual ha sobrevivido una parte importante, pero que se puede ver perfectamente que era una novela al lado de la cual La broma infinita se iba a quedar pequeña, ¿sabes? Y ya directamente ahí se quedó en el intento, o sea, vamos, se murió, o sea, no hay forma más clara de decirlo, ¿no? Pero vamos, o sea, esta estela, ¿no? Este aura de escritor como demasiado inteligente, demasiado complejo, la fue labrando también un poco. Es paradójico porque nosotros ya consideramos, en cierta manera, mucha gente de la que hablo considera a Wallace un narrador en el centro de cuyo canon están los relatos, porque es un corpus bastante más ¿cómo decirlo? No complejo, pero sí con muchas más cosas que analizar, muchas más cosas que entender de forma más inmediata, ¿no? Sus novelas también se fueron atomizando más y más, cada vez más, es decir, cualquiera puede ver que La escoba del sistema es su novela más clara, más lineal, con un argumento que se puede seguir, etcétera, con capítulos que se suceden uno al otro. La broma infinita ya es directamente un poco un caos de escenas, de momentos narrativos muy dispersos, donde en realidad un poco la unidad de comprensión no es la novela en sí, o sea, sí lo es, pero está cada vez más centrada en los momentos autónomos, en los capítulos mayores, como los llamaba él, que son como pequeñas novelas dentro de la novela, etcétera, y luego ya en El pálido fuego encontramos una narración completamente descoyuntada. Es decir, existen unas constantes, el editor ha reconstruido una historia, pero en realidad por ejemplo, entre el rey pálido y sus últimos libros de relatos no hay tanta diferencia.